Muy buenas noches, un gusto saludarles hoy en el programa A la Medida en esta edición especial de 15 de septiembre. Ha sido una tarde y noche de lluvia con muchas celebraciones. Es un gusto poderles acompañar en este espacio y un verdadero honor y privilegio compartir el set de A la Medida con el licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado, buenas noches, qué gusto saludarle en este espacio también. Buenas noches, Corina. Buenas noches a todos los amigos en casa. Placer estar con ustedes este 15 de septiembre. Licenciado Rivera, conversábamos hace unos minutos fuera de cámara de la importancia de las celebraciones del 15 de septiembre. Este será un tema que estaremos abordando durante el programa con las aristas que ha presentado también en estas celebraciones un tanto atípicas en algunos puntos del país luego de 2 años de pandemia y sin tener este tipo de actividades, licenciado Rivera. Vean, Corina, yo creo que lo más importante es que después de estos 2 años de pandemia, los guatemaltecos salieron a las calles a disfrutar de los desfiles porque realmente se disfrutan los desfiles, pero sobre todo hay que tener absoluta claridad de la importancia que hay de celebrar el mes patrio, celebrar y respetar los símbolos patrios, porque Guatemala es un país único. Guatemala es un país que efectivamente, con todos los problemas que todos conocemos y que sabemos, es un país que tiene la bendición de tener un buen clima, de poder tener la oportunidad de poder sembrar, de poder trabajar. Y aunque faltan oportunidades, creo que el país puede ir avanzando y mejorando. Pero desde luego, la celebración de las fiestas patrias no debe ser solo un mes, debe ser siempre. Amar el país es algo bien importante y en esa línea todos tenemos que entender que Guatemala es de todos. Así es, licenciado. Es de todos, de indígenas, de mestizos, de garífunas, de blancos y que todos debemos de engrandecerla y trabajar y estudiar fuertemente para que cada vez tengamos un país más bello. Seguramente, licenciado Rivera Clavería. Vamos a entrar al análisis más adelante de este y otros temas a la medida de esta noche, pero por ahora le presentamos los titulares. Y precisamente, tal y como conversábamos hace algunos minutos, vamos a abrir esta emisión respecto a las actividades de las fiestas patrias. Y tenemos el detalle de estas actividades que se han realizado en el interior de la República y también en la ciudad capital con ese fervor patrio que bien comentaba el licenciado Rivera Clavería. Con el acto de la arriada de la bandera nacional en la Plaza de la Constitución, las autoridades de nuestro país dieron por finalizadas las actividades de la celebración de los 201 años de independencia patria. Los actos oficiales iniciaron con la encendida del fuego patrio y posteriormente, desde el inicio de la semana, estuvieron los vecinos de las diferentes zonas de la capital e incluso en el interior del país, llegando al obelisco para encender el tradicional fuego patrio de las antorchas y llevarlos a las diferentes comunidades de nuestro país. Además de los tradicionales desfiles, los cuales regresaron después de 2 años, tal y como comentábamos al inicio de este programa, por la pandemia por el COVID-19. La tradición de las antorchas está marcada por la controversia que generan las complicaciones en la movilidad vehicular, los accidentes que puedan suscitarse y cualquier irregularidad que se pudiera generar. En resumen, la mayoría de los guatemaltecos disfrutamos en familia de esta temporada, demostrando el amor a la patria. Aquí vemos, licenciado Rivera, algunas imágenes de esos emotivos actos en conmemoración de la independencia patria, tal y como comenzábamos este programa de este día 15 de septiembre. Usted lo comentaba muy atinadamente, licenciado Rivera.
el amor a la patria que debe manifestarse no solo en el mes de septiembre, no solo un 15 de septiembre, sino desde el ámbito de nuestra competencia, sumar para engrandecer a nuestro país. ¿Cómo ha vivido usted este día? ¿Cómo ha celebrado este 15 de septiembre? Pues vea, primero estuve en el canal en la mañana en un programa precisamente hablando sobre este tema, que para mí es un tema sumamente importante porque creo que el fervor patrio, el amor por la patria, el respeto por los símbolos patrios, el respeto por el himno nacional es bien importante. Y creo que en esa línea, pues yo pues desde mi casa pude ver el desfile y la verdad es que me siento muy contento, me siento feliz de que los jóvenes salgan a marchar, salgan a demostrar que aman el país, que lo respetan, que lo quieren y que se están preparando para enfrentar años venideros. No importa que sean años duros los que estamos viviendo y que ya vivimos con la pandemia, vamos a salir adelante y yo estoy convencido y seguro que el país va a mejorar cada vez más. Pero la clave es los jóvenes, el futuro es en la forma en que se eduquen y en la forma que ellos amen y respeten el país. El tema de vivir los valores, el respeto a estas insignias patrias y que es tan representativo de lo que somos los guatemaltecos. Yo veo estas imágenes a través de las pantallas de la televisión, licenciado Rivera, y creo que los guatemaltecos nos sentimos profundamente orgullosos de haber nacido en este país. Tenemos la dicha, como bien comentaba usted, de tener un tesoro de país, nuestro clima, nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra historia, en fin, es un país grande en el que vale la pena vivir y creer para tener un mejor país. Yo también lo creo. Yo creo que efectivamente el esfuerzo tiene que ser para eso que usted está planteando, Corina, que efectivamente tengamos un mejor país, pero ese esfuerzo es de todos. Ese esfuerzo no es de un pequeño grupo, es de todos los guatemaltecos, indígenas, mestizos, garífunas, blancos, todo mundo entendiendo que el país es de todos y todo el mundo entendiendo que este país es único y que en la medida que se engrandezca y que en la medida que mejore y que en la medida que se desarrolle, en esa medida todos vamos a estar bien. Licenciado, hay un tema que hablábamos en la primera nota al inicio de este programa y una de las actividades que seguramente los jóvenes y también en familia se disfruta mucho y es el traslado del fuego patrio, esas marchas con la antorcha para llevarlas a las comunidades, pero que también en oportunidades genera controversia por algunos hechos de violencia que pueden suscitarse en medio de esta bonita tradición o el tema de la complicación en el tránsito vehicular. Anoche, alrededor de las 11, 12 de la noche, el Obelisco era un sector imposible de transitar y no deja de generar cierta molestia. ¿Qué opinión le merece a usted tanto la actividad como tal, como estos hechos colaterales que se dan alrededor del tema de las antorchas? A mí me preocupan mucho los hechos de violencia que se suceden durante las fiestas patrias, porque realmente en muchos de los casos oscurecen este día tan festivo. Y ejemplos de esos tuvimos en Xela, tenemos en la capital, etcétera. Con el tema de la problemática que genera el tránsito, pues déjeme decirle que de todos modos el tráfico en Guatemala es terrible. ¿Con antorcha o sin antorcha? Con antorcha o sin antorchas. Por lo tanto, yo anoche que tuve que salir del programa precisamente y pasar por el Obelisco, pues dije, bueno, llegaré a mi casa a las 12 de la noche, no tengo opción, y simplemente a esperar se ha dicho. Pero creo que vale la pena porque permite que la gente socialice, permite que la gente demuestre su amor por el país y permite que los guatemaltecos nos convirtamos y que entendamos que tenemos que cerrar filas para que este país salga adelante. Y son jóvenes, son adultos, son viejos, todo mundo celebrando la patria. A mí me enorgullece ver eso, sinceramente se lo digo, me siento muy satisfecho de ver eso, porque creo que el país se merece eso y mucho más.
Licenciado Rivera, tenemos que hablar también de algunos aspectos que opacaron las festividades de independencia y diferentes noticias que se generaron al respecto. Y es que precisamente las celebraciones de independencia estuvieron marcadas por hechos de violencia que dejaron luto entre los guatemaltecos. Ataques armados en diferentes puntos del departamento de Guatemala dejaron a por lo menos 5 personas fallecidas. Además, algunos incidentes durante los desfiles pusieron en alerta a cuerpos de socorro y a las autoridades. Pese a que la mayoría de los guatemaltecos celebramos en forma pacífica, algunos antisociales y criminales alteraron el orden público, lo cual sigue siendo una de las tareas de las autoridades que se encuentran pendientes para que este tipo de conmemoraciones se desarrollen en paz y en pleno engrandecimiento de nuestro país. Era justamente, licenciado Rivera, lo que comentábamos. La mayoría de los guatemaltecos, y vemos estas imágenes que transmitimos en A la Medida, realmente es una celebración muy emotiva, el fervor patrio con el que se porta nuestra bandera, nuestros estandartes, el amor a nuestro país, creo que lo ponemos de manifiesto todos los guatemaltecos. No obstante, este tipo de incidentes aislados y que enluta a una sola familia o las familias que sean, mancha estas celebraciones, licenciado Rivera. Desgraciadamente suceden este tipo de hechos criminales en muchos lados del país y creo que es un trabajo en el que la policía tiene que hacer un mayor esfuerzo para controlar no solo la criminalidad, sino también aquellos grupos de gente que no desfilan, sino que marchan de una manera que no es la correcta, porque uno puede tener una posición distinta a la posición de muchísimos guatemaltecos que disfrutan los desfiles y que aman el país. Pero tampoco se trata de quemar los símbolos patrios o de pintarrajear paredes de edificios públicos o privados. Primero porque se los deberían de ir a hacer a ellos a sus casas a ver qué sienten, a ver si ellos lo aceptan fácilmente. Y lo otro que yo creo que es un error es no meterlos presos. Esa gente, cuando produce este tipo de hechos, hay que meterlos presos. Es la única forma como mucha gente aprende, desgraciadamente. Porque, vuelvo a repetirlo, yo puedo tener diferencias políticas, ideológicas con cualquiera, pero eso no significa que yo le insulte o que lo maltrate o que lo mate, pues no es eso. Para eso se debaten las ideas. Y creo que el tema que usted comenta en este momento, licenciado Rivera, lo hemos conversado en otros espacios, el tema de que si usted comete un delito debe ser castigado por la ley. Las leyes están hechas para eso, para normar en una sociedad en donde, como usted bien dice, podemos tener diferente criterio, diferencias de opinión, pero eso no nos da el derecho a cometer faltas y peor aún, llegar a crímenes o a delitos que impactan a otras personas. Así es, yo creo que es un error garrafal, primero permitirlo, y segundo, en el caso de la policía, pues en el caso de la delincuencia y de la criminalidad, pues tiene que entrar con toda la fuerza del poder coercitivo del Estado. A los criminales no hay que permitirles un segundo de tiempo para que actúen, hay que andar detrás de ellos. Y en estos casos, desgraciadamente, donde han habido ataques, pues creo que la policía y el Ministerio Público tienen que cumplir y hacer su trabajo. Y como usted muy bien lo plantea, Corina, la ley es de observancia general para todos los guatemaltecos y todos la debemos de respetar. Y estamos expuestos a que se nos aplique ante cualquier falta. Así es. Ante cualquier falta. Y es que muchas personas lo piensan así, si yo cometo una falta, estoy sujeto a todo el rigor de la ley y al peso que corresponde, y entonces estas personas que transgreden los derechos de otras personas, la propiedad privada, usted está manifestando de una forma pacífica su amor a la patria, comprometido con el país, con este tipo de celebraciones que creo que los guatemaltecos la esperábamos con mucha alegría, con mucha añoranza. Yo creo que, y bueno, el mejor ejemplo lo tuvimos en las calles de las ciudades y los diferentes departamentos, municipios, aldeas y caserías del país, en donde los niños jóvenes salen y salen a desfilar
y los padres y todo el mundo sale a verlos y a celebrar las fiestas patrias con verdadero amor por el país, y creo que eso es muy importante. Y por eso es que tenemos que regresar a muchas cosas, Corina. Los lunes cívicos que se perdieron en las escuelas y en los colegios privados, hay que regresarlos. Todo mundo debe de aprender a amar el país, los símbolos patrios, y a cantar el himno nacional todos los lunes, como se ha hecho siempre. Vaya usted a otros países, que además lo voy a decir claramente porque además es cierto, vaya a México. Y México, los lunes cívicos son lunes cívicos. Ahí se ama el país y es un país multirracial igual que el nuestro, con los mismos problemas que nosotros hemos tenido durante muchísimos años. Sin embargo, ese amor que ellos sienten por su país me da envidia, y de la buena. Envidia de la buena, de la buena y de seguramente la buena. Nuestra generación, ahora que usted lo comenta, recordará esos lunes cívicos en donde todos aprendíamos de principio a fin el himno a Guatemala, y lo entonábamos con el fervor patrio que creo que aún nos caracteriza, quienes tuvimos la bendición y el privilegio de celebrar estas vivencias, la jura a la bandera, el poder ver nuestros símbolos patrios. Y precisamente en ese contexto vamos a conversar en la nota siguiente de un pequeño resumen de cómo se llevaron a cabo estas festividades de 15 de septiembre en nuestro país en conmemoración de los 201 años de independencia patria. Aquí tenemos el detalle. Las celebraciones de independencia dieron inicio este 14 de septiembre con la conmemoración del Te Deum en la Catedral Metropolitana, actividad encabezada por el presidente de la República, Alejandro Yamatei, y su gabinete de gobierno. Posteriormente se llevó a cabo la tradicional izada de la bandera en la Plaza de la Constitución. Como parte del acto, los asistentes cantaron el himno nacional y el himno de Centroamérica, y se procedió a la lectura del Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821. Este jueves se continuaron con los honores a Guatemala, con la realización del desfile cívico, en donde alrededor de 100 establecimientos educativos marcharon frente al Palacio Nacional de la Cultura luego de 2 años de pandemia. El mandatario también participó en esta actividad desde el palco presidencial. La actividad se encabezó por la Escuela Politécnica, seguido de colegios con una gran trayectoria, finalizando con la participación de exalumnos de distintas instituciones. Cientos de guatemaltecos mostraron su entusiasmo al volver a ver en las calles a las distintas bandas que participaron en ese desfile conmemorativo. Estamos de regreso en A la Medida y continuamos hablando de la unificación de Centroamérica. Y abrimos con esta pregunta: ¿cómo sería Centroamérica si estuviera unida? ¿Qué habría pasado si la República Federal de Centroamérica, fundada en 1824, hubiese perdurado? 200 años después de independizarse de España y de México, es decir, 2 siglos más tarde, en países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, muchos ciudadanos se preguntan si una Centroamérica unida hubiera sido potencia económica, una nación sólida y próspera. Ante esta interrogante, expertos afirman que el bloque centroamericano sería mucho más sólido en economía y, por ende, aspectos como la seguridad y el desarrollo humano también sería mejor en la actualidad. Este es el tema que conversamos en este siguiente espacio y analizamos en conmemoración precisamente de la independencia patria y la independencia que hemos logrado los países centroamericanos, pero visto desde otra óptica, y esta interrogante respecto a ¿cómo seríamos, licenciado Rivera Clavería? ¿Cómo seríamos en Centroamérica si continuáramos con esta integración que se promovió en 1824 y los países que estamos tan cerca, pero con culturas tan diferentes en muchas oportunidades, con muchas similitudes, pero también con aspectos que han marcado la diferencia a lo largo de los años? En su opinión, ¿cómo sería una Centroamérica unida? Visualizo como una Centroamérica muy fuerte. Fíjese que
cuando usted hace revisa los estudios que se han hecho durante muchísimos años de la posibilidad de una integración centroamericana hoy, que imagínese usted si eso lo hubiéramos hecho después de la independencia y no lo hubiéramos convertido en paisitos pequeños en el área centroamericana, hoy tuviéramos un comercio en el que estuviera involucrado alrededor de 50 millones de personas, una estructura territorial de no sé cuántos miles de kilómetros cuadrados y tendríamos una moneda unificada, tendríamos un comercio unificado, tendríamos una propuesta unificada ante el mundo, que no es lo mismo que países en lo individual se presenten a comercializar en el mundo, a que lo haga un país como lo podría ser Centroamérica, con esa extensión territorial y esa cantidad de personas que ya le indiqué. Y el mejor ejemplo lo tiene en México. Es decir, México lo que hicieron, el pueblo, todos se unificaron y al final lograron hacer un país grande que hoy por hoy es una potencia en Latinoamérica, aunque no nos guste. Aunque nos dé envidia, pero de la buena. Creo que México es una de las potencias de Latinoamérica y si usted revisa su historia es similar a la nuestra. Por lo tanto, nosotros creo que tenemos la oportunidad de integrarnos en Centroamérica y deberíamos de buscar la forma. Yo sé que muchos se ha hecho creer a los guatemaltecos que la integración centroamericana no sirve y no es funcional. Es un error. Si no revisa Europa en lo individual no podía competir en el mundo. Hoy, como la Unión Europea, compite en el mundo y los países se han desarrollado de una manera en que todos colaboran a la vez con todos. Y yo creo que eso es la clave del desarrollo en Centroamérica. Lo que pasa es que es más difícil porque el nivel educacional de países como los nuestros y el nivel político de países como los nuestros y el nivel económico de países como los nuestros es de mucho egoísmo y de mucha intransigencia. No hemos querido entender la importancia de esa unificación que ojalá Dios la hubiera oído a usted y viniera desde los 1800 para acá. Licenciado Rivera, algo importante que usted mencionaba es este aspecto colaborativo que debe darse entre los países y no competitivo, y es lo que pasa en países como los nuestros, que estamos en un espacio en el mundo, en una región privilegiada. Claro. Tenemos salida hacia ambos mares, un área de paso que bien utilizada es un privilegio para los países que conformamos la región centroamericana, con unas riquezas naturales impresionantes que podríamos capitalizar fuertemente si pudiéramos realmente, como usted comentaba, en el caso de la Unión Europea, el colaborar entre los países para que los países puedan desarrollarse, algo que no se había logrado de manera individual. Hay esfuerzos que se hacen hoy por dar algunos resultados en cuanto a esta integración centroamericana. Claro. ¿Cuáles son los aspectos que usted considera que no permiten que sigamos avanzando en esfuerzos como, por ejemplo, los que están haciendo la SICA u otro tipo de intercambios comerciales, de memorándums de entendimiento para contrarrestar actividades ilícitas en la región? ¿Qué cree usted que son esos aspectos que todavía nos frenan? Yo creo que el político. Yo creo que no se quiere entender que en la medida que estemos unificados vamos a ser una región fuerte. Y el mejor ejemplo lo tiene usted en los países que hoy por hoy tienen un peso específico en el área centroamericana. Por ejemplo, Panamá, por ejemplo, Guatemala, en la parte económica me estoy refiriendo, y posiblemente Costa Rica. Pero creo que el resto de los países tienen graves problemas económicos y políticos que no permiten y no entienden la importancia de unificarnos. Y a mí no me interesa quedar bien con nadie. Creo que el Parlamento centroamericano
juega un papel determinante si fuera vinculante. Lo que hay que hacer es una reforma a fondo para que efectivamente en los próximos años pudiéramos tener una Centroamérica unida, una Centroamérica unificada en la que las propuestas comerciales fueran una, la economía se fuera desarrollando de manera escalonada en toda la región, porque hay países que están mucho más desarrollados que otros, por ejemplo, Panamá, por ejemplo, Guatemala, El Salvador, el resto necesitan todavía mucho más soporte que nosotros mismos, que tenemos graves problemas. Pero también creo que todo esto le daría un nuevo impulso y una nueva visión al área centroamericana. Y usted mencionó algo que se lo voy a terminar de complementar, y es que la región centroamericana une el norte de América con el sur de América. Así es. Solo imagine un segundo lo que esta región significa claro, para unificar a todo mundo comercialmente. Es todo. Por eso le digo, el tema es político, pero creo que en los años venideros posiblemente pasarán algunas generaciones, pero hay que buscar esa posibilidad real para que el Centroamérica se unifique de una manera distinta o revisada conforme la Unión Europea. Yo no sé, se buscarán mecanismos que permitan esa unificación. Y precisamente, licenciado Rivera, vamos a hablar de un aspecto que tiene que ver con la integración centroamericana, como lo es la unión aduanera. Según representantes precisamente del sistema de integración centroamericana, SICA, la unión aduanera es un acuerdo comercial que contempla la eliminación de los impuestos o barreras arancelarias entre los países miembros precisamente de la Unión. Los países centroamericanos han tenido un retraso en su desarrollo frente a naciones de otras latitudes y, según los expertos, si Centroamérica estuviera unida, podría conformarse un bloque más sólido ante los retos de la globalización. Sí, que hoy por hoy enfrentamos. Durante la celebración de independencia, los líderes de la región centroamericana manifiestan sus avances, los cuales, según los expertos, podrían ser mayores en beneficio de sus habitantes, y con ello se evitarían fenómenos como la migración irregular, entre otros. Este es un tema importante, licenciado, que hemos conversado también en otros espacios, el tema de la migración. ¿Cómo podría apoyar o frenar el fenómeno de la migración irregular entre los países centroamericanos si lográramos algún tipo de consenso de unión como región? Es que lo que sucede es que en la medida que Centroamérica se pueda unificar económicamente, en esa medida se va a desarrollar, porque las posibilidades son mayores. Usted tiene países como Panamá que tienen un nivel económico, tal vez el mejor nivel económico en el área centroamericana. Desde luego, hay que hacer ajustes para que eso llegue a toda la región. Pero vuelvo a repetir, en la medida en que usted se presente en el mundo como un solo bloque, en esa medida va a poder llegar a acuerdos económicos y políticos con otras regiones del mundo que hoy por hoy nos ven en lo individual, pero no nos ven como una región que tiene mucho más peso político y económico en el mundo. Yo vuelvo a insistir, a uno no le puede gustar el Parlamento Centroamericano, es decir, y yo respeto a la gente que le guste o que no le guste, pero lo que hay que buscar son alternativas para modificar el Parlamento Centroamericano y que no sea un lugar en donde lleguen a descansar expresidentes o a cobijarse de la problemática que se genera en sus gobiernos, sino que sea un órgano vinculante que efectivamente sirva para proponer no solo una unión aduanera, sino la unión política, económica y social de Centroamérica, que redundaría en un beneficio muy grande para toda la región. No quiero ampliar ni agregar una palabra más a lo que usted ha citado también antes de ir a una pausa. Esa unión social, política, integral en la región centroamericana. Nosotros vamos a ir a un corte comercial, pero por favor no cambie, que regresamos en A la Medida.
1.539 extranjeros han sido expulsados del país de enero a la fecha, según estadísticas del Instituto Guatemalteco de Migración. Los venezolanos encabezan dicho listado con 468 expulsados. Le siguen los cubanos con 383. En tercer lugar se encuentran ciudadanos hondureños con 231. Pero también han sido expulsados personas de El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Haití, Brasil, Colombia, México, entre otros países. Julio es el mes con la mayor cantidad de expulsiones con 327, mientras que en abril fueron 299. En tercer lugar se encuentra junio con 261. Por otra parte, Migración detalla que se han albergado a 1.674 personas, a quienes se les ha brindado todo tipo de asistencia. Y justo cuando conversábamos en el tema anterior, licenciado Rivera Clavería, uno de los efectos precisamente de esta área de paso tan privilegiada que tenemos los centroamericanos, es ese puente que se convierte en nuestra región para llegar hacia los Estados Unidos con migrantes que pasan de manera irregular, tratando de llegar a conseguir ese llamado sueño americano y esta área de paso para llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo a las estadísticas que presentaba la nota anterior, más de 1.500 migrantes de diferentes nacionalidades han sido expulsados, identificados en nuestro país. Quiere decir que esto va en incremento, licenciado Rivera. Vemos que la suma de migrantes de manera irregular sigue creciendo pese a temas como la pandemia, el confinamiento que tuvimos hace 2 años, el tema económico, en fin, seguimos recibiendo personas en donde vemos también que el abanico de nacionalidades se amplía y esto también se vuelve una problemática para nuestro país y para nuestras autoridades. Fíjese que hay 2 cosas que hay que separar. Una es la problemática migrante de las personas que quieren llegar a Estados Unidos para trabajar y realizar el sueño americano, que son muchísimas. Y hoy, por ejemplo, en las estadísticas, si usted se dio cuenta, los primeros que mencionaron fueron los venezolanos, sí, los cubanos, después hondureños y después ecuatorianos, salvadoreños, etcétera. Pero cuando uno se da cuenta, muchas de estas expulsiones son de migrantes que efectivamente quieren llegar a Estados Unidos a trabajar. Pero también hay otra cantidad de migrantes que se quedan en Guatemala, que no son de esas nacionalidades, sino que normalmente son salvadoreños, hondureños o nicaragüenses que se dedican a la criminalidad. Y precisamente ahí era donde mencionaba el tema de la problemática que se convierte para nuestras autoridades y en nuestros países. Entonces, el problema es que está bien expulsar a los migrantes porque eso es parte, pues, desgraciadamente, de nuestra legislación y hay que, pues, tomar las decisiones que en derecho correspondan. Pero también hay que dedicarse a expulsar a los migrantes que se dedican a actividades criminales, porque están focalizados en la ciudad capital, en la zona 1 y algunas áreas aledañas, en las fronteras, especialmente en las fronteras con México y en las fronteras con El Salvador o con Honduras. Por lo tanto, este trabajo es un trabajo que también compete al Instituto de Migración, conjuntamente con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, porque esta otra parte de migrantes criminales complican la problemática de violencia en el país. Porque yo he revisado las estadísticas y las he ido viendo, por ejemplo, de la gran mayoría de asaltos que se suceden en la zona 1 por robo de celulares o por robo de cualquier otra cosa, ya sea vehicular, ya sea a pie, etcétera. La gran mayoría son nicaragüenses, hondureños o salvadoreños. Así se integran esos grupos y esas bandas criminales. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo de fondo. Pero en la otra parte de esos otros migrantes es bien complicado, porque la gran mayoría de gente que quiere migrar lo hace por necesidad, no lo hace porque quieran,
Simplemente en Venezuela no tienen posibilidades, si no nos saldrían esos millones de venezolanos que ya están en Estados Unidos y otros que andan por todos lados del mundo. Y lo mismo con Cuba. Y yo creo que esto es un problema en el que los países se deberían de responsabilizar por mejorar también las condiciones. Porque al igual que nosotros debemos de responsabilizarnos para solucionar las condiciones de la gente, generar oportunidades y trabajo para que la gente no emigre. Ahora, el que quiere emigrar porque le gusta los Estados Unidos, porque sueña con vivir en Estados Unidos, porque por la reunificación familiar, porque se enamoró de una muchacha por allá o de lo que sea, pues que se vayan, pero que no se vayan por hambre, que no se vayan por falta de oportunidades. ¿Qué es lo que nos está sucediendo hoy por hoy, licenciado? Sí. Creo que el análisis tan oportuno que usted hacía separando estos dos grupos, creo que los guatemaltecos de manera general lo hemos identificado, sí, lo hemos vivido y creo que hemos también sufrido en alguna oportunidad ser víctimas de esos grupos focalizados que se dedican a delinquir. Le comparto una anécdota, una persona de origen centroamericano, se lo escucha en el acento, en la forma de hablar, retirando una carretilla de abastecimiento de un centro comercial, literalmente robándosela para poder trasladar su ropa y las cosas que con su familia lleva. Y esto definitivamente pone en alerta a las familias que están de manera cercana y se comprende la necesidad de estas personas de tener que salir a buscar mejores condiciones de vida a otros países y oportunidades que en sus países no se están dando y muchas veces son obligados y orillados a tener que delinquir para subsistir. Ahora, esto tampoco se vale permitirlo en nuestro país. ¿Cómo ve usted ese trabajo articulado en las diferentes instituciones que tienen que ver con el tema de la migración, ya sea de las personas que tratan de llegar a Estados Unidos, como usted bien decía, para realizar un trabajo, o estas personas que están buscando quedarse por acá para ver qué obtienen de nuestro país? Por los criminales, para ser más claros. Pues vea, yo en el tema de los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos, me duele el alma porque uno no está en los zapatos de ellos. Es muy fácil hablar así como lo estoy haciendo yo o escribirlo, pero cuando uno se pone en los zapatos de ellos y se da cuenta que en sus países de origen o en el nuestro, simplemente la gente no tiene opción de trabajo o no tiene opción para comer ni darle de comer a sus hijos, ha de ser durísimo. Y yo creo que en esa línea hay que hacer un esfuerzo en todos los países por mejorar las condiciones. Yo entiendo que la migración es cíclica y que se va dando por épocas y se va dando en momentos históricos y produce grandes cambios que benefician también a los países. Pero la otra parte, la migración de la criminalidad, creo que hay que deportarlos. Creo que hay que capturarlos y deportarlos de manera inmediata. Nosotros no tenemos por qué tener criminales salvadoreños, hondureños, mexicanos o nicaragüenses que se vayan a sus países y que ahí los metan presos y que los mantengan. ¿Por qué nosotros vamos a estar soportando esto si nadie más lo soporta en ningún lado del mundo? Entonces yo creo que Guatemala tiene ese grave problema que geoestratégicamente o geográficamente, para que todos los guatemaltecos lo entiendan, es vital para poder llegar a Estados Unidos. No hay otro puente de paso. Es la última frontera con los Estados Unidos, es la frontera real. Usted ya pasó, tiene más chance de llegar. Bien, licenciado Rivera, el tiempo se hace corto conversando con usted. Ha sido un privilegio, un verdadero gusto compartir este espacio de A la Medida en este 15 de septiembre. Ha sido un verdadero gusto. Espero que podamos... Vamos ahora con un vistazo al mundo e información en el ámbito internacional. En Honduras, un paracaidista sufrió un complicado aterrizaje en la celebración de las fiestas de la independencia. El show de los hombres del aire es uno de los más esperados por los hondureños, pues desde varias semanas atrás se ensayan para garantizar aterrizajes perfectos.
Pero esta vez, el desenlace del show pudo terminar en tragedia, pues dicha hazaña no depende necesariamente de sus conocimientos. Justo eso experimentó uno de los paracaidistas, que terminó sobre la zona de sillas, muy cerca de la tarima, que congregó a las personalidades del país. En los videos que ya circulan en las redes sociales, se observa que el miembro de las Fuerzas Armadas fue recibido por una valla humana de policías que estaban en el lugar. Según se dio a conocer, la rápida acción permitió que el hombre no sufriera heridas ni golpes. Una millonaria suma de dólares podría enviar Estados Unidos a Taiwán para ayuda militar. Un comité del Senado estadounidense dio el primer paso para que Estados Unidos aporte directamente miles de millones de dólares en ayuda militar a Taiwán, reforzando su apoyo en respuesta a las crecientes tensiones con Pekín. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó el proyecto de ley política de Taiwán para entregar 4.500 millones de dólares en ayuda militar en el transcurso de 4 años a la isla que por décadas ha comprado equipos a Washington. Ante esta situación, China calificó este jueves de señal equivocada de apoyo a las fuerzas separatistas de Taiwán este proyecto de ley. Mao Ning, portavoz del Ministerio Chino de Exteriores, indicó que si se sigue adelante, se sacudiría una buena medida las bases políticas de las relaciones entre China y Estados Unidos, lo que tendría consecuencias extremadamente graves en la paz y la estabilidad de los estrechos de Taiwán. Además, indicaron que el proyecto de ley estadounidense vulnera el principio de una sola China. Y luego de esta información internacional, nosotros ponemos punto final a esta edición del programa A la Medida correspondiente a este 15 de septiembre. Ha sido un gusto acompañarles. En ausencia de mi compañera Sandy Monroy, titular de este espacio, les deseo la mejor de las noches. Que descansen.